Muy buenas noches, profesora Paula. Soy integrante del grupo 5 y en esta oportunidad vamos a mostrar un video explicativo sobre el trabajo final de buenas prácticas de gobierno corporativo, en el cual haremos un recorrido y una línea de tiempo sobre las materias que hemos recorrido durante el curso, el cuales están conformados por buenas prácticas de gobierno corporativo, compliance, materia de anticorrupción y gestión de riesgos. El grupo está conformado por los siguientes integrantes: Elida Lucía López, Marcelo Basilio Salinas, mi persona, Jorge Luis Robles Cordero, Percy Vilches Olivares. Ahora vamos a hablar sobre el buen gobierno corporativo de la empresa COSAPI, una empresa peruana que se ha basado en el Manual del Buen Gobierno Corporativo del Perú. Esta tiene como objetivo brindar los lineamientos de buen gobierno corporativo que se han desarrollado en la empresa, los códigos de conducta y transparencia para accionistas, gerencia, directorio y entidades interesadas en el desarrollo de esta empresa. Una de las partes importantes del buen gobierno corporativo de la empresa COSAPI son los accionistas, los cuales se reúnen periódicamente a través de la Junta General de Accionistas. Estos lo hacen en un punto accesible y de fácil acceso. Cuentan también con puntos en agenda y tienen un acceso anticipado a la información. Estos tienen un derecho a voto por cada acción que tengan, tienen un registro de titularidad, tienen política de dividendos, cuentan con sus derechos como accionistas y la solución a conflictos que hubieran lo realizan a través de arbitrajes. Otro de los elementos importantes de la empresa COSAPI es el directorio, el cual se encuentra conformado por profesionales de diferentes especialidades. Estos no tienen que tener ningún conflicto de interés con la empresa y deben tener una facilidad para el acceso de información. De la misma manera, la gerencia debe contar con autonomía propia para el desarrollo de sus funciones y deben actuar bajo los mismos principios que el directorio, los cuales son lealtad, confidencialidad y prudencia. Y finalmente veremos lo que es la difusión de la información, el cual está conformado por la transparencia de la información, en el cual principalmente nos indica que todo accionista tendrá acceso a la información de manera inmediata y sin hacer distinción alguna. La información financiera nos indica que los estados financieros estarán realizados bajo los principios generalmente aceptados de la contabilidad en el Perú. Y la memoria anual mostrará los pronunciamientos de directorios respecto a empresa en marcha, riesgos significativos y asuntos importantes relacionados con los trabajadores. También tenemos lo que es la auditoría externa, en el que se realizará una auditoría externa de manera periódica y se evaluarán el desempeño e independencia de los profesionales, tanto como directorio, gerencia y de la entidad en general. De esta manera se podrá tener una opinión externa e independiente de cómo se está trabajando en dicha entidad. Mi nombre es Elida Lucía López y yo voy a hablar del tema compliance. El compliance está enfocado en el cumplimiento normativo y en el desarrollo de la cultura de integridad corporativa. Los programas de compliance tratan materia penal, laboral, de libre competencia del consumidor, de protección del medio ambiente y protección de datos. Las leyes cambian año a año y se hacen cada vez más complejas. Los empleados deben conocer y cumplir con las leyes y las regulaciones internas que les corresponden a sus áreas en una forma integral y eficaz. Las reglas deben ser claras, tienen que haber sanciones en caso de incumplimiento y orientarse primordialmente en la prevención. El compliance busca generar un cambio cultural al interior de las empresas. En el Perú, la ley 30.424, modificada por el decreto 1352, exige la implantación de un programa de cumplimiento, compliance, por parte de las personas jurídicas al fin de reducir o evitar la comisión de delitos activos genéricos y específicos, cohecho activo transaccional, lavado de activos, minería legal o terrorismo por parte de los miembros de la organización. El modelo de prevención, que si se implanta y aplica de forma correcta, es un eximente de responsabilidad. El artículo 17 establece que la persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión de delitos comprendidos en el artículo 1, se adopta e implementa en la organización con anterioridad a la comisión del delito un modelo de prevención adecuado.
consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos o para reducir significativamente el riesgo de la comisión. El modelo de prevención debe contar con los siguientes elementos mínimos: un encargado de prevención designado por el máximo órgano de administración, la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos para prevenir la comisión de los delitos, la implementación de procedimientos de denuncia, la difusión y capacitación periódica del modelo de prevención, la evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. En COSAPI cuenta con un código de ética. El conocimiento, difusión y aplicación del código le permite reforzar la cultura ética de integridad y de cumplimiento, alineándolos a las mejores prácticas de la sociedad y a los valores corporativos, en vista de proteger a la organización en pos de un progreso sustentable. Ha desarrollado un modelo de cumplimiento en función de las metodologías COSO y en base a la normativa vigente. En octubre del 2022 ha obtenido la certificación ISO 37301 de Sistema de Gestión de Compliance. La empresa establece políticas corporativas. Ha establecido las siguientes políticas con los consiguientes sistemas de prevención: política de cumplimiento, política de prevención de delitos y prácticas corruptas, política de gestión de denuncias, políticas de protección de datos personales, política de privacidad, política de libre competencia, política de sostenibilidad y política de regalos y atenciones. Buenas tardes, mi nombre es Percy Vilches. Voy a tratar el tema de anticorrupción como parte del curso Buenas Prácticas en el Gobierno. La corrupción en el sector público y privado ha sido una de las principales preocupaciones porque esto afecta el ámbito político y económico. Genera desconfianza pública, afecta y debilita las instituciones y el buen cumplimiento de los principios éticos. ¿Pero qué es la corrupción? La corrupción, definido por Transparencia Internacional, viene a ser el abuso del poder encomendado para beneficios privados. Diversas formas se manifiesta la corrupción, como soborno, comisiones ilícitas, malversaciones, patrocinios, entre otros. Estas situaciones afectan la desconfianza de las personas, se pierde credibilidad del gobierno. Cuando es un país que tiene corrupción, los recursos no se destinan de forma correcta, se afecta a los recursos que se deberían destinar a la educación, a la salud, a la infraestructura, y bueno, esta no ejecución de recursos hacia esas áreas afecta y genera pobreza. Más pobreza, mayor corrupción, más pobreza. Entonces hay una relación entre corrupción y pobreza. Y esto pues afecta el clima de las personas, el descontento, y genera pues la baja participación ciudadana en la toma de decisiones. La profesión contable tiene un reto profesional y social en la lucha, en el combate contra la corrupción en los gobiernos. Los profesionales de la contabilidad debemos seguir trabajando con la transparencia financiera, la rendición de cuentas, supervisar la integridad de los fondos públicos. Es fundamental que quienes ocupan cargos públicos y privados ocupen esos cargos con integridad y responsabilidad. El Perú tiene una ley de leyes diversas de anticorrupción. No existe la extraterritorialidad. Diversas leyes se han generado a partir del año 2016. En el caso de las empresas, existen muchas iniciativas empresariales para implementar áreas, protocolos, regulaciones a nivel interno para la lucha anti la corrupción. En el caso de COSAPI, que es una empresa líder en ingeniería, ha implementado regulaciones y monitorea permanentemente el matriz de cumplimiento de las obligaciones compliance. Asimismo, ha implementado el ISO 37001, que es un sistema de gestión antisoborno, y el ISO 37301, que es el sistema de gestión compliance. Además, ha implementado políticas de prevención de delito y prácticas corruptas, ¿no? Y además ha implementado una gerencia de ética y cumplimiento que reporta directamente en el directorio.
bueno, son diversas empresas que vienen trabajando en el Perú en estas áreas, en estas tareas. Finalmente, la lucha contra la corrupción es una lucha que se tiene que dar al interior del gobierno y también requiere el compromiso de los actores sociales, ¿no? Insto a cada uno de nosotros a ser vigilantes en la detección de actos corruptos y apoyar a los líderes comprometidos con la integridad y el bienestar común, ¿no? Muchas gracias. Soy Marcelo Basilio y hablaré sobre la gestión de riesgos como una parte esencial del buen gobierno corporativo. Entendemos al riesgo como una variación que pudiera ocurrir con respecto a lo planificado o esperado, tanto positivo como negativo. El riesgo es inherente a la empresa, por lo cual debemos identificarlo y reducirlo a un nivel aceptado por la alta dirección y los propietarios del ente. Para identificar los riesgos debemos hacer un análisis de la fuente, interna o externa, y del problema, ya que están relacionados con las amenazas identificadas. Si un riesgo no es identificado, equivaldría a aceptar las consecuencias de su materialización. En el caso de la empresa COSAPI, elegimos el riesgo de cumplimiento de contrato de servicio de construcción ante demoras en los cronogramas por la planificación de obras que pudieran ocasionar algún sobrecosto. Para el análisis de este riesgo es necesario comprender la naturaleza del mismo y sus características, por lo cual se debe hacer una valoración en función de su probabilidad de ocurrencia y de sus impactos. Para establecer los criterios de probabilidad de ocurrencia, los dividimos en tres categorías. La primera, improbable, cuando no existirían eventos documentados de haber ocurrido antes estos hechos. Algo probable, cuando eventos similares pudieron ocurrir al menos una vez en los últimos años. Probable, cuando estos eventos ocurren con mucha frecuencia, al menos una vez al año. En cuanto a los criterios para medir el impacto o efectos directos e indirectos que pudieran llegar a derivar en el caso de que un riesgo se materialice, hablando tanto de impactos operacionales, regulatorios, reputacionales, financieros, entre otros. También los dividimos en tres categorías. Por ejemplo, un impacto operacional bajo implicaría un impacto insignificante en las operaciones del negocio, porque habría una variación mínima en el diseño del proyecto, que no repercutiría en su realización. En cambio, un impacto regulatorio medio podría ocasionar una multa o sanción menor por incumplimientos ante regulaciones de la industria debido a requisitos de calidad. Y por ejemplo, un impacto financiero alto se daría cuando, debido a la mala gestión de materiales y uso ineficiente de equipos, me impactaría en más de un 30% del presupuesto de la obra. Una vez terminado esto, se debe hacer la valoración de estos riesgos, que implica comparar los resultados del análisis anterior con los criterios establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional. Esta valoración del riesgo se calcula como producto entre la probabilidad de ocurrencia y su impacto. Esto da lugar a distintos niveles de riesgo que pueden conducir a decisiones diferentes para cada caso. Por ejemplo, si obtenemos valores de 1 a 2, significaría que estamos hablando de un riesgo bajo, es decir, un riesgo insignificante que no requiere acción alguna. En cambio, si tenemos valores de 3 a 5, el riesgo ya es medio y debe ser administrado con procedimientos de control existentes. Pero si los valores son de 6 a 9, significan que el riesgo es extremadamente alto y requiere una acción inmediata. Para ello, debemos tratar el riesgo. Algunas opciones de respuesta ante estos riesgos pueden ser evitarlo cuando se decide no llevar a cabo el contrato, aceptar el riesgo cuando se decide aceptar el contrato pero no se adoptan medidas adicionales, ya que estaría dentro del límite de tolerancia de la empresa. También se puede eliminar el riesgo cuando ponemos alguna cláusula contractual que limita, por ejemplo, el porcentaje de variación de diseño de los proyectos, de manera de no repercutirnos tanto en la ejecución del mismo. Cuando se comparte el riesgo, esto involucra a terceros, a la entidad, que pueden compartir el riesgo con nosotros, como el uso de seguros o subcontratistas especializados en áreas determinadas de construcción.
También se puede reducir el riesgo mediante la optimización de procedimientos de uso eficiente de materiales y equipos, de manera que estos no incidan en la demora del proyecto. O retener el riesgo, es decir, afrontar los riesgos de una forma planeada, estableciendo provisiones para gastos o fondos contables para responder ante las pérdidas causadas por las demoras.